Hola corazones, bienvenidos. Durante esta presentación vamos a revisar el tema de los griegos de nuestro libro de historia de sexto grado, en donde vas a aprender a identificar características de las ciudades-estado, el origen del concepto democracia y la importancia de la civilización helenística en la difusión de la cultura. La presentación te va a ser de utilidad para realizar el ejercicio del día de hoy. Comencemos. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia Menor, Turquía y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, Italia. Antes de que los primeros griegos llegaran a esta zona, en Creta ya había existido la cultura minoica. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto y Medio Oriente. Su ciudad capital era Knossos, que alcanzó un desarrollo notable. Se cree que desapareció por terremotos o por la violenta erupción de un volcán en una isla cercana. Ahora bien, posteriormente surgió otra cultura en la ciudad de Micenas. Entre 1250 y 1200 a.C., los micénicos conquistaron la ciudad de Troya, en Asia Menor. Este suceso inspiró el poema épico La Ilíada de Homero. Siglos después, esta región fue invadida por pueblos guerreros provenientes del norte llamados helenos. Ahora bien, los helenos o griegos no solo dominaron el área que antes ocupaban los cretenses y micénicos, sino que además extendieron su influencia hacia territorios lejanos como Sicilia y la península ibérica. Además de ser notables navegantes y hábiles guerreros, desarrollaron la filosofía como una forma racional de comprender la realidad, las matemáticas, la arquitectura y la literatura. Muchos de estos conocimientos se han retomado a lo largo de la historia, por lo que se considera que son el origen de la civilización moderna. ¡Wow! ¡Qué interesante los helenos o griegos! Muy bien. Continuamos con el tema las ciudades-estado. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo, los clanes se aliaron y formaron comunidades, aunque estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes con gobierno y ejército propios. En griego antiguo, estas poblaciones eran llamadas polis. Muy bien, todas las polis eran muy distintas entre sí. Podemos ver estas diferencias al comparar Esparta y Atenas, dos de estas civilizaciones muy importantes. Por un lado, Esparta estuvo gobernada por reyes. A los habitantes se les educaba para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles en el manejo de las armas. A las mujeres se les enseñaba a luchar igual que a los hombres, y tenían derechos y libertad para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas, los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra y las mujeres no iban a la escuela. Solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. Aunque las ciudades-estado eran independientes y continuamente se enfrentaban, también se unían cuando eran atacadas por enemigos comunes, como el imperio persa. Aquí podemos observar notables diferencias entre Esparta y Atenas, sobre todo en el ámbito de la guerra. Cada uno tenía sus ideales y tomaban en cuenta a ciertas personas. Por ejemplo, acá a hombres y mujeres se les entrenaba por igual para la guerra, mientras que en Atenas las mujeres no tenían ese derecho a la educación o a elegir a sus esposos. En Atenas solo podían salir acompañadas de sus familiares y tampoco tenían derechos políticos. Muy interesante las polis, ciudades-estado. Ahora bien, la democracia griega. El término democracia significa gobierno del pueblo y surgió en la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. Fue una alternativa al gobierno de una sola persona, como antes era el rey. La democracia se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes, por lo que podían elegir a quienes desempeñaban cargos públicos o bien ser elegidos para ello.
también podían votar para desterrar a alguien por 10 años, que era conocido como ostracismo. Se consideraban ciudadanos solo a los hijos legítimos de padres atenienses. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían derecho a participar en la vida política. Muy bien, aquí en esta parte nos explica la democracia griega, cómo comenzó a surgir esta importancia de darle voz al pueblo. Como su nombre lo indica, significa gobierno del pueblo. Los ciudadanos comenzaron a tener influencia en la toma de las decisiones y también en la elaboración de las leyes, pero solo considerando ciudadanos a quienes eran hijos legítimos de padres atenienses. Además, quedaban excluidos las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Por último, tenemos el tema de la civilización helenística. Macedonia, una de las ciudades-estado griegas, se impuso sobre las demás. El rey macedonio Alejandro Magno encabezó la formación del imperio heleno en el siglo IV a.C., que se extendió hasta Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, el actual Afganistán y parte de la India. Además, el imperio se dividió en varios reinos tras la muerte de Alejandro Magno, pero la influencia griega perduró varios siglos y dio lugar a la civilización helenística, la cual favoreció la difusión de la lengua, la religión, la filosofía, el arte y el sistema político griego en la región oriental del Mediterráneo. El puerto egipcio de Alejandría se convirtió en uno de los principales centros de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo en este periodo. Pueblos de distintas lenguas y regiones convivían en las ciudades, como los judíos, etíopes e indios, lo que generó el intercambio entre culturas. La civilización helenística llegó a su fin en el siglo I a.C., cuando Roma conquistó Egipto. Y podemos notar que esta parte de la civilización helenística dejó un gran legado cultural, porque era un punto de encuentro entre varias culturas que compartían conocimiento y expandían esta información a lo largo de diferentes partes del mundo o culturas. Entonces, acá tenemos que difundieron la lengua, religión, filosofía, arte, hasta el sistema político. Muy importante la civilización helenística para el legado de la cultura y las civilizaciones modernas. Y con eso hemos llegado al final de esta presentación. Espero que el video te sea de utilidad para realizar el ejercicio del día de hoy y nos vemos mañana. Bye bye.